Detrás de las luces brillantes de la fama y los aplausos interminables, el mundo del entretenimiento esconde historias oscuras que pocos conocen. Artistas que alguna vez fueron ídolos intocables han caído en desgracia, arrastrados por sus propios demonios. Desde homicidios impulsados por la ira hasta escándalos de abuso que sacudieron la industria, estos 15 famosos viven ahora tras las rejas. Aquí exploraremos cómo sus decisiones los llevaron de la cima del éxito al frío aislamiento de una celda. El viaje desde la gloria hasta el abismo está lleno de sorpresas. Número 2. El rapero que se creyó invencible y terminó tras las rejas. Colin Walker, un nombre que alguna vez resonó con fuerza en las calles de Hollywood, ahora está destinado a resonar entre las paredes de una prisión de por vida. Este actor y rapero, quien tuvo su momento de gloria gracias a apariciones en producciones como Superfly y Kings, vivía lo que muchos podrían considerar el sueño dorado de una carrera artística prometedora. Sin embargo, lo que nadie sabía era que bajo la brillante fachada de éxitos y aplausos, Walker escondía una oscura tendencia a aprovecharse de los más vulnerables. La caída de Colin Walker no comenzó de manera abrupta, como suelen ser las tragedias más profundas, sino que fue un espiral lento hacia el abismo, un abismo que él mismo había comenzado a cavar en 2016. A través de las redes sociales, Colin se presentaba como un carismático mentor, dispuesto a ofrecer grandes oportunidades a jóvenes aspirantes a modelos. Lo que para ellas parecía una oferta de ensueño, resultó ser una pesadilla. 4 jóvenes, atraídas por sus promesas de éxito en la industria del entretenimiento, confiaron en él, pero pronto se encontraron atrapadas en una red de engaños y abusos. Walker no era el hombre que prometía carreras brillantes. En cambio, las sometía a terribles agresiones físicas y psicológicas. La fama, para Colin, no solo era una puerta hacia el estrellato, sino también una vía para satisfacer sus deseos más oscuros sin temor a consecuencias. Sin embargo, el telón cayó para Colin Walker en septiembre de 2018, cuando fue detenido por primera vez. Las acusaciones, aunque estremecedoras, parecían solo el comienzo. Durante el juicio, salieron a la luz nuevas denuncias, y en marzo de 2019, 6 mujeres más lo señalaron como su agresor. Fue entonces cuando el panorama se oscureció aún más para Walker, quien intentó salir bajo fianza, logrando temporalmente una reducción de $1 millón. Sin embargo, el sistema legal no tardó en atraparlo nuevamente. La batalla judicial fue tan frenética como su ascenso a la fama. En noviembre de 2020, una vez más, Walker consiguió salir en libertad bajo fianza. Su equipo legal, encabezado por Andrew Flyer, luchaba por probar que las acusaciones eran exageradas e incluso llegó a calificar el juicio como injusto y draconiano. Sin embargo, la evidencia acumulada contra Colin era tan contundente que ni siquiera las palabras más elocuentes de su defensa pudieron detener la rueda de la justicia. Finalmente, el actor y rapero fue condenado a cadena perpetua por múltiples cargos, entre ellos agresión con fuerza y agresión por intoxicación. Mientras se leía la sentencia, el juez Joseph Brandolino no escatimó en palabras. Colin Walker debía pasar el resto de su vida entre rejas. El caso fue un claro recordatorio de que ni la fama ni el estatus pueden proteger a alguien de las consecuencias de sus acciones. Para añadir sal a la herida, Walker fue obligado a registrarse como delincuente sexual de manera indefinida, una marca que nunca podrá borrar, ni siquiera desde el interior de su celda. Mientras tanto, su abogado sigue insistiendo en la apelación, buscando una posible reducción de la condena. Sin embargo, la sombra de sus crímenes persigue a Colin Walker sin descanso, y la industria del entretenimiento, que una vez le dio la bienvenida con los brazos abiertos, ahora lo rechaza con igual intensidad. La historia de Walker es más que un recordatorio de los riesgos de la fama mal empleada. Es también un cuento de advertencia sobre cómo las promesas vacías pueden esconder intenciones terribles. Las jóvenes víctimas de Colin ya no buscan los focos de Hollywood, sino justicia. Y esa justicia, aunque tardó en llegar, fue tan contundente como necesaria. Mientras Walker languidece en prisión,
Su nombre ya no evoca sueños de gloria, sino las pesadillas de quienes confiaron en él solo para ser traicionadas. Número 4. Danny Masterson, de ícono de los 70 a criminal en prisión. La historia de Danny Masterson es un relato que parece sacado de una pesadilla. El actor, famoso por su papel como Steven Hyde en That 70's Show, era el chico rebelde que todos querían ver en la televisión. Pero detrás de su fachada de estrella había un lado oscuro que tarde o temprano salió a la luz. Lo que comenzó como una acusación se convirtió en un caso que destrozaría su vida, llevándolo a una condena de 30 años a cadena perpetua. Todo comenzó a principios de los 2000, cuando Masterson estaba en la cúspide de su carrera, y nadie sospechaba que el joven carismático que todos adoraban era capaz de cometer actos tan atroces. Entre los años 2001 y 2003, varias mujeres comenzaron a contar historias perturbadoras. Estas mujeres, muchas de ellas jóvenes aspirantes a actrices, describieron cómo el actor las había agredido sexualmente en situaciones que involucraban manipulación y, en algunos casos, el uso de drogas. El caso de Danny Masterson fue particularmente complicado por la influencia de la Iglesia de la Cienciología a la cual el actor pertenecía. Las víctimas denunciaron haber sido acosadas, vigiladas y silenciadas por la organización cuando intentaron hacer públicas sus acusaciones. Entre estas valientes mujeres se encontraba Chrissy Carnell Bixler, la esposa de Cedric Bixler Zavala, el vocalista de Mars Volta, quien luchó por que se hiciera justicia. Las tácticas de intimidación que sufrieron las víctimas no solo vinieron del entorno de Masterson, sino también de la poderosa red que tenía la Iglesia detrás de él. En una serie de tweets en 2017, Cedric Bixler Zavala reveló al mundo lo que su esposa había sufrido y cómo la Iglesia de la Cienciología había intentado encubrir las acciones de Masterson. Lo que parecía una escena de una película de suspenso se estaba desarrollando en la vida real. Espionaje, investigadores privados y amenazas encubiertas. Pero a pesar de todo, estas mujeres no se rindieron y su lucha por la justicia finalmente dio frutos. En septiembre de 2023, Danny Masterson fue sentenciado a 30 años a cadena perpetua después de un segundo juicio en el que fue declarado culpable de 2 de los 3 cargos de violación presentados en su contra. Para muchas de las víctimas, la sentencia fue un alivio. Aunque el camino hacia la justicia fue largo y lleno de obstáculos, la condena de Masterson fue un símbolo de que, a pesar de su fama y su conexión con instituciones poderosas, nadie está por encima de la ley. Número 5. Amy Locane, el brillo de Hollywood apagado por el alcohol. Amy Locane, una vez conocida por su papel en la icónica serie Melrose Place, vio cómo su mundo se desmoronaba una fatídica noche de 2010. La actriz, que solía interpretar personajes vibrantes en la pantalla, protagonizó un suceso que la llevaría de los sets de televisión a una celda de prisión. Su historia es un recordatorio escalofriante de cómo una decisión impulsiva puede cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos, llevándose consigo no solo su carrera, sino también una vida. Era una noche común en Nueva Jersey, cuando Amy, bajo los efectos del alcohol, decidió que podía conducir. El alcohol la había envuelto en una falsa sensación de control, pero su decisión de ponerse al volante resultó ser trágicamente equivocada. A toda velocidad, 53 millas por hora en una zona limitada a 35, Amy perdió el control y se estrelló contra otro vehículo. El resultado fue devastador. Una mujer de 60 años, Helene Seaman, perdió la vida en el acto y su esposo Fred quedó gravemente herido, enfrentando una recuperación que nunca sería completa. Lo que siguió fue una cadena de eventos que hundieron aún más a la actriz en el abismo. En el lugar del accidente, su comportamiento fue errático. Mientras los agentes trataban de controlar la situación, Amy, visiblemente intoxicada, intentó coquetear con uno de los oficiales, una escena que pintaba una imagen trágica de alguien completamente fuera de la realidad, incapaz de comprender la magnitud de lo que acababa de ocurrir. El juicio que siguió fue tan dramático como cualquier guión de televisión. En 2013, Locane fue declarada culpable de homicidio vehicular y sentenciada a 3 años de prisión,
una condena que muchos, incluida la familia de la víctima, consideraron insuficiente. Pero la historia no terminó ahí. Las apelaciones y las idas y venidas en los tribunales prolongaron su destino, y la controversia en torno a su caso solo creció. En 2019, la Corte Suprema de Nueva Jersey intervino, ordenando una nueva sentencia. Fred Seaman, el esposo de la víctima, fue una figura clave en este proceso. Durante el juicio, Fred expresó su frustración no solo con el sistema judicial, sino también con la actitud de Locane, a quien describió como incapaz de asumir plenamente la responsabilidad por lo que había hecho. Para él, el dolor de haber perdido a su esposa en circunstancias tan evitables era inagotable, y la aparente falta de arrepentimiento de Amy solo añadía más sal a la herida. Número 6. Suge Knight, del imperio del rap al ocaso tras las rejas. Suge Knight, un nombre que alguna vez fue sinónimo de poder e influencia en el mundo del rap, vivió una vida digna de leyenda. Fundador de Death Row Records, impulsó las carreras de grandes artistas como Tupac Shakur, Snoop Dogg y Dr. Dre, y estuvo en el centro del surgimiento del gangsta rap en los años 90. Pero su historia, al igual que muchos de los éxitos que produjo, también estuvo plagada de controversia, violencia y caos. Lo que alguna vez fue un imperio en ascenso, terminó con Suge Knight tras las rejas, condenado a 28 años de prisión por un homicidio que sacudió el mundo de la música. Todo comenzó en enero de 2015, cuando la furia de Suge se desató tras ver una representación en la película Straight Outta Compton, la cual lo enfureció por la manera en que era retratado. Este enojo desencadenó una serie de eventos que culminaron en una tragedia. Durante un enfrentamiento violento en el set de grabación de la película, Suge usó su camioneta como un arma, atropellando a 2 hombres. Uno de ellos, Terry Carter, murió en el acto. Lo que podría haberse manejado como una discusión tensa se convirtió en un evento mortal que selló el destino de Knight. La historia de Suge Knight siempre había estado envuelta en violencia. Ya desde los años 90 se le vinculaba con los tiroteos que llevaron a la muerte de Tupac Shakur y Biggie Smalls, aunque nunca fue formalmente acusado por esos crímenes. Se sabía que Knight era un hombre con pocos escrúpulos, dispuesto a usar la fuerza y la intimidación para mantener su lugar en la cima del mundo del rap. Pero el incidente de 2015 fue la gota que colmó el vaso. Durante su juicio, Suge intentó defenderse afirmando que había actuado en defensa propia, que había temido por su vida y que no tenía la intención de matar a Terry Carter. Sin embargo, los testimonios y la evidencia en su contra eran abrumadores. Su conducta agresiva y su historial de violencia no ayudaron a su causa. Finalmente, en un esfuerzo por evitar una condena aún más severa, Knight se declaró culpable de homicidio voluntario en 2018. Esta estrategia le permitió esquivar la cadena perpetua, pero no lo salvó de recibir una condena de 28 años de prisión. Lo más irónico de la historia de Suge Knight es que, a pesar de estar rodeado de éxito, dinero y fama, fue incapaz de escapar de su propia naturaleza destructiva. El hombre que había forjado un imperio en el mundo del rap terminó viendo cómo todo se desmoronaba. Para muchos, su encarcelamiento fue el cierre de un capítulo oscuro en la historia del hip hop, marcado por la violencia y el conflicto. Número 7. Robert Downey Jr., el superhéroe que tuvo que caer para renacer. Antes de convertirse en el invencible Iron Man, Robert Downey Jr. era el protagonista de una historia muy diferente, una que lo llevó a tocar fondo en la década de los 90. El carismático actor vivía sumido en un torbellino de drogas, alcohol y decisiones autodestructivas. Si bien sus problemas comenzaron como una lucha personal, terminaron llevándolo a prisión. El camino hacia su redención sería largo, pero como todo héroe, Downey tendría que enfrentar su peor enemigo, él mismo. Los problemas de Robert con la ley empezaron en 1996, cuando fue arrestado por primera vez por posesión de heroína, cocaína y un revólver Magnum .357 cargado mientras conducía por Sunset Boulevard. Parecía el típico caso de una estrella de Hollywood atrapada en los excesos de la fama. Sin embargo,
Lo que siguió fue una serie de caídas que desdibujaron la imagen del encantador joven prodigio que Hollywood amaba. Downey Jr. no era solo una víctima de su adicción, también fue un rebelde sin causa en un sistema judicial que le ofreció múltiples oportunidades para rehabilitarse. En 1997, después de saltarse varias pruebas de drogas ordenadas por la corte, fue enviado a la cárcel por 4 meses. Pero ni siquiera ese tiempo tras las rejas fue suficiente para detener su espiral descendente. En 1999, tras incumplir nuevamente las condiciones de su libertad condicional, el actor fue condenado a 3 años en una prisión estatal de California. El actor describiría más tarde su tiempo en prisión como un viaje a un planeta lejano y desolado, una metáfora sombría de lo que representaba para él esa experiencia. Pasó 15 meses en la prisión estatal de Corcoran, un lugar donde las estrellas de cine no existen y donde solo importan la supervivencia y la adaptación. Pero incluso después de su liberación, las sombras de sus problemas seguían acechándolo. 4 meses después de salir de prisión, fue arrestado nuevamente durante un fin de semana de acción de gracias por posesión de cocaína. La situación parecía desesperada para Robert Downey Jr. Los titulares de los periódicos se centraban en su caída en desgracia y muchos en la industria del cine lo consideraban un caso perdido. Pero, como en toda buena historia de redención, el giro inesperado estaba por venir. La clave de su transformación fue su propia decisión de cambiar, de aceptar la ayuda que se le ofrecía y de asumir la responsabilidad por sus actos. Número 8. R. Kelly, el rey del R&B que perdió su corona tras las rejas. R. Kelly, el hombre que alguna vez fue coronado como el rey del R&B, vivió una vida de lujos y éxitos musicales, pero detrás de los éxitos se escondía una figura siniestra, un depredador que utilizaba su fama y poder para aprovecharse de jóvenes vulnerables. Su caída fue tan monumental como su ascenso, y terminó no solo con su carrera, sino con su libertad. Durante años, los rumores sobre la conducta de Kelly con mujeres jóvenes circularon en la industria de la música, pero fue recién en 2019 cuando el peso de las acusaciones se volvió imposible de ignorar. Un documental titulado Surviving R. Kelly dio voz a muchas de sus víctimas, quienes compartieron relatos desgarradores de abuso físico, emocional y sexual. Fue entonces cuando el mundo se dio cuenta de que R. Kelly no era solo un ídolo de la música, sino también un criminal que había estado operando impunemente durante décadas. El juicio de Kelly fue un espectáculo mediático, con testimonios que describían cómo el cantante mantenía una red de control y manipulación sobre mujeres jóvenes, muchas de ellas menores de edad. Usaba su estatus de celebridad para atraer a sus víctimas, prometiéndoles ayudarles en sus carreras musicales, solo para luego someterlas a una vida de abuso y explotación. En 2021, fue declarado culpable de múltiples cargos de tráfico sexual y abuso infantil, entre otros delitos. Su condena fue histórica: 30 años de prisión, una sentencia que envió un mensaje claro de que ni siquiera las superestrellas están por encima de la ley. El nombre de R. Kelly, que antes era sinónimo de éxitos como I Believe I Can Fly y Ignition, Remix, ahora está manchado de manera indeleble por sus crímenes. Para las víctimas, su condena fue un paso hacia la justicia, aunque el daño que les causó nunca podrá ser completamente reparado. Número 9. Zay Murder, el rapero que encontró su destino tras las rejas. Corey Miller, más conocido como Zay Murder, fue un nombre prominente en la escena del rap de los años 90. Como miembro de la influyente banda True y hermano del magnate de la música Master P, su futuro parecía brillante. Sin embargo, todo cambió en 2002, cuando fue arrestado y condenado por el asesinato de un adolescente de 16 años en un club nocturno en Luisiana. El hecho de que el joven fuera asesinado a tiros tras una pelea en el club selló el destino de Miller, quien fue sentenciado a cadena perpetua. A pesar de su condena, Zay Murder ha mantenido su inocencia durante años, y su caso ha sido objeto de numerosas apelaciones y controversias. Su familia, incluida la estrella de televisión Kim Kardashian, ha luchado incansablemente por su liberación, argumentando que fue condenado injustamente. Para muchos,
Su caso es un ejemplo del racismo sistémico y las fallas del sistema judicial de los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de su equipo legal y los defensores de los derechos civiles, The Murder sigue tras las rejas. La lucha por su liberación continúa, pero mientras tanto, el hombre que una vez fue una estrella en ascenso en el mundo del rap sigue viviendo su vida dentro de una celda, condenado a revivir el momento que cambió su vida para siempre. Número 10. Ryan Grantham, el actor que destruyó su vida y la de su madre. Ryan Grantham, el joven actor canadiense conocido por su trabajo en series como Riverdale y películas como El imaginario del Dr. Parnassus, tenía un futuro prometedor por delante. Pero todo cambió una mañana de marzo de 2020, cuando, en un acto de violencia incomprensible, asesinó a su propia madre. Lo que llevó a Ryan a cometer tal acto sigue siendo un misterio para muchos, pero las consecuencias de su acción fueron devastadoras. Tras el asesinato, Grantham no solo destruyó su propia vida, sino que también reveló planes de cometer más actos violentos, incluida una conspiración para asesinar al primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Afortunadamente, su descenso a la locura se detuvo cuando él mismo se entregó a la policía. El juicio que siguió dejó a todos atónitos. Grantham fue condenado a cadena perpetua, y aunque tendrá la oportunidad de solicitar libertad condicional después de 14 años, su carrera y su vida quedaron para siempre arruinadas. Lo que alguna vez fue una promesa de estrellato se convirtió en un recordatorio sombrío de cómo una sola decisión puede destruirlo todo. Número 11. Todd y Julie Chrisley, de la vida de lujo a la prisión. Todd y Julie Chrisley, estrellas del exitoso reality show Chrisley Knows Best, construyeron una imagen pública de lujo, glamour y drama familiar. Sin embargo, detrás de las cámaras, su vida estaba lejos de ser perfecta. En 2019, la pareja fue acusada de fraude bancario, evasión de impuestos y conspiración para cometer delitos financieros. Lo que parecía una vida perfecta en la televisión se desmoronó en los tribunales, donde fueron declarados culpables de estafar millones de dólares a bancos y evadir impuestos durante años. En 2022, Todd fue condenado a 12 años de prisión, mientras que Julie recibió una sentencia de 7 años. Su caída fue un golpe duro para los fanáticos del reality, quienes habían llegado a ver a los Chrisley como una familia sureña sólida y de éxito. Ahora, con ambos cumpliendo condenas, la imagen pública que construyeron ha quedado destrozada y la vida de lujo que una vez exhibieron se ha desvanecido para siempre. Número 12. Oscar Pistorius, el corredor que perdió su libertad. Oscar Pistorius, conocido como el Blade Runner, hizo historia al convertirse en el primer atleta doblemente amputado en competir en los Juegos Olímpicos. Era un héroe para muchos, un símbolo de superación personal. Sin embargo, su historia tomó un giro trágico en 2013 cuando disparó y mató a su novia, Riva Steenkamp, en su hogar en Sudáfrica. Pistorius alegó que había confundido a Steenkamp con un intruso, pero la familia de la víctima y muchos en el público no aceptaron esa versión. Después de un juicio mediático que duró años y varias apelaciones, Pistorius fue condenado a 13 años de prisión por homicidio. Hoy, el hombre que una vez corrió libre sobre sus prótesis se encuentra encerrado, pagando el precio por una acción que nunca podrá deshacer. Número 13. Tory Lanez, del estrellato a la condena. El rapero canadiense Tory Lanez estaba en la cima de su carrera cuando todo se desmoronó en el verano de 2020. En un confuso altercado, Lanez disparó a la cantante Megan Thee Stallion en los pies, un acto que desató una ola de indignación en la industria musical y en las redes sociales. A pesar de los intentos de Lanez por desmentir los hechos y sus múltiples versiones de lo sucedido, las pruebas fueron claras. En agosto de 2023, fue condenado a 10 años de prisión por el ataque. Su carrera, que había estado llena de éxitos y premios, quedó empañada para siempre por su comportamiento violento. Mientras cumple su condena, el mundo de la música sigue adelante, pero su nombre quedará asociado para siempre con este triste incidente. Número 14. Tammy Sitch, de las luces del ring a la oscuridad de la prisión. Tammy Sitch, mejor conocida como Sunny en el mundo de la WWE, fue una de las luchadoras más populares de los años 90.
pero fuera del ring, su vida se sumió en una espiral de caos y problemas legales. En marzo de 2022, Tammy fue arrestada tras un accidente de tráfico en Florida que cobró la vida de un hombre de 75 años. El accidente, causado por conducir bajo los efectos del alcohol, fue el último en una larga lista de problemas legales para Sitch. Con un nivel de alcohol en sangre 3 veces por encima del límite legal y una botella de vodka abierta en su coche, Tammy fue condenada a 25 años de prisión. La mujer que alguna vez brilló en los combates de la WWE ahora enfrenta un futuro sombrío tras las rejas, un triste final para una vida que, en un momento, parecía llena de promesas. Número 15. Kid Creole, la leyenda del hip hop que terminó en tragedia. Nathaniel Glover, conocido como Kid Creole, fue una de las leyendas del hip hop como miembro de Grandmaster Flash and the Furious Five. Pero en 2017, su vida cambió para siempre cuando fue arrestado por el asesinato de un hombre en las calles de Manhattan. Según los informes, Glover apuñaló a la víctima, John Jolly, después de un altercado que escaló rápidamente. Kid Creole se defendió en el juicio alegando que actuó en defensa propia, afirmando que temía por su vida tras haber sido acosado por Jolly. Sin embargo, el jurado no aceptó su versión y en 2022 fue condenado a 16 años de prisión. Para los fanáticos del hip hop, su condena fue un recordatorio amargo de cómo una leyenda de la música puede caer en desgracia debido a un solo acto violento. Incluso la fama más brillante no puede evitar que las decisiones erradas traigan consecuencias inevitables.